¿Qué tema? ¿Qué tema es el que, el que está insertado como título? ¿Vives bien tu juventud? Y es todo un tema a hablar de la juventud, todo un tema a hablar de los jóvenes. Y lo vamos a hacer esta noche a raíz de que aquí en Argentina, cuando llega la primavera, es el día del estudiante, el día de los jóvenes. Entonces celebra la juventud su día. Y esta noche quiero referirme a ellos y en general a toda la iglesia. Y para referirme a los jóvenes, eh, comienzo con preguntas, porque me surgen preguntas, solamente preguntas, y algunas tienen respuesta y otras no, por lo menos yo no le encuentro la respuesta. Pero creo que tampoco ellos, los jóvenes. Y vamos a tratar de analizar juntos lo que es la vida del joven y lo que significa vivir bien la juventud. Porque los que son jóvenes, pero los que ya no lo somos, hemos sido jóvenes. Por ende, hay cosas que ellos viven y que nosotros ya las hemos vivido, o sienten y que nosotros la hemos sentido, o sufren y nosotros la hemos sufrido. O sea que no vamos a analizar o elucubrar una respuesta de la nada, sino a la luz de la palabra de Dios y de la experiencia que tenemos como adultos. Y una de las preguntas que me hago es, ¿por qué cuesta tanto a los jóvenes comprometerse con Dios? Porque siempre están a mitad de camino entre el mundo y Dios. ¿Y por qué no tienen esa pasión por la iglesia? Yo he estado en fiestas de cumpleaños de algunos de los jóvenes, 15 años, y veo con la pasión que celebran, que festejan, que exteriorizan su alegría y su juventud. Y pienso, ¿por qué en la iglesia no sucede lo mismo? ¿Por qué en la iglesia son tan retraídos, tan apagados, tan inexpresivos? No todos, por supuesto. Tan reservados, en algunos casos tan cerrados. ¿Será por eso que uno piensa que no tienen un compromiso real o realmente no lo tienen? ¿Será por eso que uno piensa que no tienen esa pasión o realmente no la tienen? Y mi hipótesis a estas preguntas es que en las iglesias en general tenemos que hacer un análisis y tenemos que hacer una autocrítica. En las iglesias se predica mucho más bien lo que dice Dios como si fuese la ley. Y no se les enseña en toda su dimensión lo que significa el amor de Dios hacia ellos y hacia cada uno de nosotros. Porque no es cuestión
de prohibirles nada. Al menos de parte de este pastor, ustedes saben, nunca les he prohibido nada. Cada uno resuelve su vida espiritual de la manera en que lo considera conveniente. A veces se dejan guiar y a veces no. ¿Por qué? Porque considero que Dios no es un Dios de prohibición. Es un Dios de amor. Y Él nos ama tanto, que sin necesidad de parte de Él, y solo por amor se ofrendó a sí mismo para morir en la persona de Jesucristo. Y nos ama tanto que vive en nosotros, que está en nosotros. A pesar de que muchas veces ignoramos a la Trinidad que está en nuestro ser, a partir del momento que hemos comenzado a ser templo del Espíritu Santo, es toda la Trinidad que habita en nosotros. Y desaprensivamente los cristianos muchas veces lo tenemos relegados a esa Trinidad, a ese Dios que está dentro nuestro para hacer lo que nosotros queremos. ¿Y por qué? Si Dios no es un Dios de prohibición, ¿por qué no puedo hacer lo que quiero? Vos podés hacer lo que quieras, hermano. Lo único que tienes que tener muy presente, que lo que hagas va a tener una consecuencia. Si es bueno, la consecuencia va a ser buena. Si es mala, la consecuencia va a ser mala. Entonces, no es cuestión de que yo no hago esto, uno o lo otro, porque Dios me lo prohíbe. No es cierto. Dios nos da el libre albedrío, no nos prohíbe de nada. Sí, Dios nos dice cómo debe ser nuestra vida cristiana. Y cuando nosotros alcanzamos a ver la verdadera dimensión, todo lo que es y significa la obra de Dios en nosotros y en todo lo que nos rodea, cómo Él permite que vivamos bajo su sombra, siempre. Si habitamos al abrigo de Él, al abrigo del Altísimo, nosotros siempre estamos protegidos del sol que quema, que arde, que hace daño, de todo lo que haga daño, porque estamos con esa frescura que da la sombra que nos protege, que es Dios mismo. Entonces, ante tanta magnitud de lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros deberíamos tratar de agradarle siempre. Y no por obligación, sino por amor. No porque Él lo prohíba. Yo no hago tal cosa porque Dios lo prohíbe. Yo no hago tal cosa para no desagradar a Dios. Porque le amo. Esa es la vida cristiana. Es una obra de amor. Entonces, yo no le culpo tanto a los jóvenes que a veces no tengan esa consagración porque se les ha enseñado prohibiciones
Y no se les ha enseñado el amor de Dios para ellos responderle con el mismo amor a su Señor. Más bien, mi hipótesis ante esta pregunta es que no conocen verdaderamente lo que significa Dios, lo que es Dios. Han escuchado hablar muchas veces de Dios, durante muchas prédicas, durante muchos años, pero conocen la palabra, pero no al Dios de la palabra. Y ese es un problema no solo de los jóvenes, también de los adultos. También de los adultos. Conocer la palabra, pero no al Dios de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que genera pasión en un joven? El amor. El amor. Si no, véanlo a los que están de novios. Pero cuando ese amor está orientado a algo que debe ser lo más importante que debe tener una persona, que es Dios, el Dios que nos ama tanto, le responderíamos con la misma pasión, mayor aún, a ese Dios que tanto nos ama. Entonces pienso, como autocrítica, que tenemos que enseñarle a los jóvenes a conocer, a los jóvenes y a los adultos, a conocer a Dios por el amor, no por la ley. Porque vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Lo que nos hace dignos ante Dios es la gracia de Jesucristo, su sacrificio, su redención, y no lo que nosotros tengamos como obra. Y a tanto amor nosotros tenemos que responderle con amor. Entonces, mi primera conclusión o hipótesis, podríamos decir, es que los jóvenes consideran que estar en la iglesia, que permanecer en la iglesia, que formar parte de la iglesia, es perder la juventud, es porque no conocen a Dios. Por eso no han aprendido a amarle profundamente. Porque Dios no te prohíbe nada, solamente vos mismos, por amor, no vas a hacer cosas que no corresponden porque amás a tu Dios. Y el amor te rebosa. Porque teniendo en vos el amor de Dios, tenés los frutos del Espíritu, tenés paz. Muchos jóvenes no tienen paz, tienen muchos conflictos internos, familiares o con los padres, porque a veces son rebeldes, porque no tienen paz. Y la paz es un fruto del Espíritu. La paz viene por el amor a Dios. Porque cuando el Espíritu mora en nosotros, Dios vive en nosotros, comprendemos la dimensión de lo que Dios significa y le amamos tanto como para, en cierto modo, retribuirle en parte al inmenso, al tremendo amor que Él nos tiene. Te derretís solo por estar junto al Señor y nada te atrae. No te atraen ni los boliches, ni la música del mundo. Por ahí la escuchás, por ahí no. Pero no es tu pasión es Jesucristo.
cuando lo conoces de verdad, Jesucristo pasa a ser la pasión de tu vida. Entonces, pienso que ese es el enfoque que deberíamos tener como iglesia. Y lo que siempre decimos, no ser una religión que dicta leyes de prohibición, sino ser una obra, una iglesia en donde se alaba, se glorifica al que hizo tanto por nosotros, que nos dio tanto amor y que nos enseña cada día a que le amemos cada vez más. Otras preguntas que me hago es, ¿por qué no tienen esa pasión para atraer a otros jóvenes? Para quitarle la venda a aquellos que están en el mundo y que tienen la ceguera espiritual. Al contrario, muchas veces es el que está en el mundo, lo atrapa al joven cristiano y lo arrastra al mundo. Cuando en realidad, como debería estar siempre en su corazón el amor a Dios, él debería arrastrar a un amigo o a alguien, a algún compañero a quien ama, a quien quiere, arrastrarlo, traerlo a la luz de Cristo. ¿Será que por allí tiene miedo a ser rechazado en el círculo de amigos y dice que es de Cristo? ¿Será que tiene que tener una identidad mundana para que no lo carguen? Si amas a Cristo, no te interesa si te cargan, si se burlan, si te dan la espalda. No te interesa porque lo más importante de tu vida es Jesús. Y entonces, aun cuando seas muchas veces cuestionado, criticado, censurado, te vas a sentir gozoso porque por su causa estás siendo vituperado. Por causa de aquel que te ama tanto. Y eso se lo tienen que replantear los jóvenes. Por una pertenencia al mundo, no te olvides de quien murió por vos, para que vos puedas decir, soy salvo, tengo salvación, tengo vida eterna, porque Jesús murió por mí. Y que nada, ninguna burla, ningún vituperio te frene en esa condición. Otra pregunta que me hago, estoy lleno de preguntas, Otra pregunta que me hago es, ¿no les interesa a los jóvenes un crecimiento espiritual? Yo creo que deberían arder de comezón para crecer espiritualmente, para que le enseñen, preguntar, aprender, volver a preguntar. Están enseñando o hablando de la Biblia, ahí voy yo para aprender. Quiero crecer espiritualmente. ¿Por qué falta eso? Creo que es típico de una generación tibia, en donde no interesa el crecimiento y la prosperidad espiritual, y tampoco material o intelectual. Los jóvenes de estos tiempos no quieren estudiar.
¿Y por qué no quieren estudiar? Porque están mal formados en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Por culpa de los gobernantes que tenemos. Porque a la educación no le dan relevancia porque prefieren un pueblo ignorante. Entonces los chicos salen del nivel secundario y fracasan en la universidad porque no pueden seguir el ritmo de estudio universitario. Entonces, ¿qué es o cuál es la reacción que a mi juicio deberían tener? No, yo me rebelo contra aquel que me quiere frenar en mi crecimiento. Yo me voy a sacrificar y voy a estudiar y voy a crecer. Me voy a sacrificar y si no tengo dinero voy a trabajar para poder estudiar, para que no se den con el gusto a aquellos que nos quieren ignorantes. Pero no, prontamente se ven vencidos y derrotados y prefieren ir a trabajar en un trabajo mediocre, con una remuneración de esclavos. Por unos pesitos, pero pierden un futuro, que es justamente lo que quieren los políticos. Hermano, lo que hagas ahora, en tu juventud, es lo que vas a cosechar en tu futuro. Decime lo que haces ahora y te diré qué serás cuando seas un adulto. Aquí, a esta edad, a la juventud, es cuando se progresa y se prepara para avanzar como adultos. De ese modo, el futuro se va forjando, no a lo loco, no en forma autodestructiva, sino sin prisa, pero sin pausa. Y vas forjando tu futuro material, tu futuro intelectual y tu futuro espiritual. Un joven que encara su vida de esa manera, puedo asegurarle ya que será un gran siervo de Dios, será un gran profesional y podrá tener una vida digna en su futuro. Porque cultivó todos esos aspectos en su juventud. Entonces, el tesoro preciado que tenés en tu vida es algo que te va a ser de bendición para toda la vida, para vos y para tu familia. No es lo mismo mantener una familia con un sueldito miserable o con un ingreso escaso que mantener una familia con un buen ingreso que lo lograste no en base a lo que te pueda regalar el Estado, sino en base a una preparación que te preparaste en tu juventud para ser un grande desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de principios y valores, una gran persona en el futuro y un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios. Pero eso se hace ahora. Se busca ahora
Y se logra ahora lentamente, paso a paso, año tras año, hasta que llega el fruto de tu esfuerzo y la bendición a vos y a las familias que vos formes. Pero otra de las preguntas que me hago es, ¿por qué se deja atraer el joven por las miserias del mundo? El mundo está ahí. Y en el mundo el diablo, tentándote permanentemente. Alguien me decía los otros días, está todo ahí, pastor, todo al alcance de la mano. El alcohol, las drogas, las chicas. Bueno. ¿Y Dios en vos? Claro, claro que se necesita, por amor a Dios, se necesita tener esa motivación para decirle no a lo que no corresponde, a lo que va a desagradar a Dios, porque tengo algo que es preciado, que es precioso y no le quiero fallar. Esa es la motivación, no es una prohibición, es algo que surge, que nace del corazón de cada joven. Lo que les decía hace un rato, ¿cuánto les cuesta atraer al reino de Dios, a la palabra de Dios, a los compañeros, a los amigos? A veces tratan de pasar desapercibidos, ni dicen que son cristianos. Pero cuando lo conoces a Dios, cuando conoces a Cristo, nada te frena, porque el amor te quema. Y por amor a Él, aunque te rechacen, vas a decir que sos de Cristo. Y te vas a sentir gozoso cuando te rechazan por ese motivo. Otro de los males de esta juventud es que en las dificultades se desaniman. Se ponen nerviosos, se ponen mal cuando tienen una dificultad o cuando las cosas no salen. Enseguida bajan los brazos. Y la vida es una lucha permanente, es una lucha constante. La vida personal, la vida familiar, la vida espiritual, significa caerse muchas veces y volverse a levantar. Significa sacrificarse. Significa muchas veces dejar de lado ese orgullo tonto que a veces tienen los jóvenes y pedir un consejo. Pedir un consejo al pastor, a los hermanos del ministerio, a los padres. Ese orgullo de querer saberlo todo o de creer saberlo todo los lleva a que se sientan frustrados en las dificultades. Y yo les adelanto, la vida es una permanente carrera para ir sorteando dificultades. Y ahí está la mano de Dios que te ayuda a sortear esas dificultades. No penses que porque estás en Cristo no vas a tener problema. Sí piensa que estando en Cristo, Él te va a ayudar en cada uno de tus problemas.
Pero no tienes que desanimarte nunca. En la vida se vence con un espíritu de sacrificio, de esfuerzo, de dedicación, para avanzar, para progresar, para no quedarse nunca, para estar más cerca de Dios, para estar más cerca de Cristo. Eso es la vida, es una lucha permanente. En el mundo tendréis aflicciones, dice el Señor. Sí, hay aflicciones, pero tenemos al que venció al mundo. Otra cosa que me pregunté y hasta ahora no le encuentro respuesta. O mejor dicho, la respuesta es negativa. ¿Es posible construir en el ministerio o que formen parte del ministerio en forma duradera los jóvenes? Qué lindo sería. Qué bueno sería que haya jóvenes que ambicionen, que deseen, que anhelen formar parte del ministerio para convertirse en predicadores, en hombres llenos del Espíritu, llenos de los dones del Espíritu. Que impulsados por Dios transmitan la vida de Cristo. Pero yo creo que esa pasión puede ser momentánea y duradera, pero ante la menor dificultad o ante la primer novia o novio que se cruza, se acabó el ministerio. Entonces, es una pena. Es una pena en que a un joven no se lo pueda formar y preparar desde su juventud, formando parte de ese ministerio, por esa inestabilidad emocional que debería tener, pero no la tiene. Y digo que debería tener si está aferrado totalmente hacia el amor de Cristo y le amara profundamente y le conociera totalmente. Lo que pasa es que esa falta del conocimiento del Dios de verdad impide que tenga convicciones firmes. Siempre está inseguro. ¿Será que tiene otras prioridades? Yo creo que sí. Y vuelvo a lo que decía al comienzo, tiene otras prioridades porque no lo conoce aún a Dios. Conoce a la iglesia, conoce a los cristianos, de los cuales hay buenos y hay malos, porque hay malos cristianos también. Conocen en algunos casos la palabra, pero no al Dios de la palabra. Y también están con tanto orgullo, tienen tanta soberbia, muchos de ellos, que se aman más a sí mismos que a Cristo. Ahora, eso no es un problema de los jóvenes solamente. También pasa con los adultos. El orgullo es el cáncer de los cristianos. El orgullo fue lo que motivó a Satanás para rebelarse contra Dios.
Allí comenzó todo. Lo que generó la rebelión. Entonces sepan los jóvenes que ese orgullo es un freno en su vida espiritual, en su vida humana, porque les impide relacionarse correctamente, no solo con Dios, sino con el prójimo. Y viven muchas veces encerrados en sus pensamientos, en lugar de ser libres. Es que yo no me siento libre, y no. Pero la culpa no la tiene el pastor, la culpa no la tiene la iglesia, no, la culpa no la tiene Dios. Porque Dios te hizo libre. Pero vos estás tan atado a tus preceptos, a tus prejuicios, a tus conceptos, tan ensimismado en tu orgullo, que no ves la libertad. Y si no la ves, tampoco la vives. Claro, sé que buscan lo fácil. Muchas veces buscan lo fácil. ¿Será así? Y lo fácil no existe. Una verdad de perogrullo. Lo fácil no existe. Todo se logra, todo se consigue con esfuerzo, con dedicación, con sacrificio, con entrega. Todo requiere un esfuerzo, una dedicación. Hasta entablar una relación con Dios requiere que yo busque esa relación, que la busque con oración, que la busque aprendiendo lo que Él dice a través de la palabra, a través de la Biblia, conociendo, escuchando. Y también para conocer a otra persona se requiere, y para entablar una relación de hermanos o de amigos con cualquier persona, hace falta un esfuerzo, una dedicación. Hay que poner en evidencia que uno anhela eso y buscarlo. Todo es un paso que debemos dar nosotros para que después lo den los otros. Lo fácil, lo único que vino gratis a tu vida fue la salvación en Cristo. Desde allí en adelante, sos vos el que tenés que forjar tu vida personal y tu vida cristiana. Pero Cristo hizo todo. ¿Qué más querés que haga? ¿Querés que haga lo que es tu responsabilidad? ¿Lo que te compete a ti? No, eso te corresponde a vos. Había que salvar a la humanidad del diluvio. Y Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Era la única forma de salvarse del diluvio. Y Dios le dijo cómo tenía que hacer el arca. Pero el arca la tuvo que hacer Noé. No vino Dios con las herramientas a hacerle el arca. A tu arca la tenés que hacer vos. A tu vida la tenés que hacer vos. Si no querés ser víctima del diluvio.
Bueno, seguí haciéndome preguntas. Como ustedes verán, me dan mucho trabajo los jóvenes. Yo los amo mucho, los jóvenes. Los amo y tengo una sana envidia. Porque también me gustaría tener la fuerza, la juventud, los años, para poder darle lo mejor de mis fuerzas y de mis días a Dios. Porque otro de los temas que surgió es, a veces los jóvenes esperan que transcurra el tiempo porque no es cuestión de no disfrutar la juventud, hay que disfrutar la juventud y después en el futuro veré si soy cristiano o no. Veré cuándo le sirvo a Cristo. Claro, le vas a servir a Cristo, le vas a servir al Señor cuando ya no tengas más fuerza. Y los mejores años de tu vida se los dedicas al mundo, se los dedicas al diablo. Si Dios es el amor de tu vida, vas a tratar de darle lo mejor de tu vida a Él. Segunda Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Lo que dice el Señor o lo que le recomienda Pablo a Timoteo aquí no es algo opcional. No le dice si para que tu vida sea bendecida, si podés, alejate un poquito de las cosas, de las pasiones juveniles. No, es imperativo, es una imposición. Huye también para el bien de tu vida. Huye de las pasiones juveniles. ¿Y qué viene después? Después viene el premio. Viene la justicia, es decir, la unión con Dios, la comunión con Dios, la cercanía de tu vida con Él, de tenerlo cerca, de tenerlo a tu lado, dentro tuyo, de vivir con Él, de hablar con Él. Es la justicia de Dios, es por su obra, por la obra de Jesucristo, nosotros podemos tener esa relación, esa comunión con Dios, porque hemos sido justificados. Ya los viejos pecados quedaron borrados, ya nos justificó y ahora Él quiere que tengamos una correcta relación con Él, huyendo de las pasiones juveniles para vivir en unión con la justicia de Dios. Y después de huir de esas pasiones juveniles, tu vida espiritual comienza a crecer. Comienza a crecer. Porque viene la fe. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso sería tener jóvenes con fe, como un grano de mostaza! Que le digan a los montes que cambien de lugar y que esos montes cambien. Que le digan al diablo que retroceda y el diablo retrocede. Pero eso viene cuando se huye de las pasiones juveniles como un fruto. Viene la justicia, viene la fe, viene el amor a Dios y el amor de Dios, el amor a tu vida. Comenzás a sentir que amás
profundamente a aquel que está primero en tu vida y en tu ser. Y viene la paz, porque caminas confiado. Y viene la paz, porque nada te altera. Tu confianza está en el hecho de caminar siempre sobre la roca. ¿Por qué? Y porque huir de esas pasiones juveniles produce un corazón limpio. Dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero no porque Él te obligue, sino que vos querés tener limpio el corazón, huir de las pasiones juveniles, no de la juventud, gozar de la juventud, pero sí de las pasiones juveniles, para que con un corazón limpio estés unido a Dios, viviendo en plenitud una comunión, una unión muy estrecha al Señor que mora en ti. A partir del momento que vos le conociste, mora, y que vos le aceptaste, mora en ti. Dale lugar, permitile. Permitile que gobierne tu vida. Y allí vas a ver que estar en Cristo no es perder la juventud. Estar en Cristo es ganar la juventud. Es ganar la juventud porque es vivir gozosos, en paz permanente, con una confianza certera de estar en aquel que siempre te va a dar la victoria. Que Dios, amado joven, te dé sabiduría para comprender la tremenda bendición que significa estar en Jesucristo. Amén.